No les vamos a engañar. Tenemos que decirles dónde están. Todos ustedes están en un ataúd y su gran mansión es una gran tumba. Tal vez se consideren damas y caballeros cultos, pero en realidad son personas muertas y sepultadas. Les digo esto porque ahora Cristo viene y quiere resucitarlos, quiere darles vida y quiere sacarlos del ataúd. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. El capítulo 1 de Efesios nos muestra una de las visiones más elevadas de toda la Biblia. En este capítulo podemos ver la visión celestial del propósito eterno de Dios en el universo, y además vemos nuestra participación en dicho propósito. Al final del capítulo 1 vemos que la Iglesia, como cuerpo de Cristo, se produce mediante la transmisión que proviene del Cristo ascendido. Esta es la Iglesia vista desde la perspectiva positiva, vista desde lo alto. Sin embargo, no solo debemos ver la Iglesia desde arriba, sino también desde abajo. En el capítulo 1, Pablo mira a la Iglesia desde el punto de vista de los lugares celestiales. Sin embargo, en el capítulo 2, Pablo ve la Iglesia desde abajo, mirándola desde el punto de vista de la miserable condición del hombre caído. Y este es precisamente el tema del mensaje de hoy, que se titula Muertos en delitos y pecados. Y hoy contamos con la presencia de Eric Romero, quien nos ayudará con los comentarios. Eric, qué bueno que esté una vez más con nosotros. Me alegro de estar aquí, Víctor, para cooperar con el mensaje de hoy. Tengo que decir que cuando profundicé en el tema del mensaje, me sentí abrumado por la cantidad de cosas negativas de las que habla. No obstante, la visión en Efesios sigue siendo maravillosa. En Efesios 1 vimos la Iglesia desde la perspectiva de Dios, y ahora, en Efesios 2, vemos la Iglesia desde el punto de vista del hombre caído, lo cual no es un tema agradable de hablar, puesto que pone de manifiesto nuestra naturaleza caída. Sin embargo, es animante ver que al final Dios edifica su iglesia, la cual se compone de seres humanos que estaban en una condición miserable, y que la iglesia es edificada por medio de la salvación que Dios efectúa en su vida. Esto nos da una nueva esperanza. Lo que comienza de una manera miserable, termina de una manera gloriosa. A pesar de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, siendo conformados al príncipe de la potestad del aire, sin Dios y sin esperanza, separados de Cristo y ajenos a la promesa, al final, los creyentes de Cristo terminaremos siendo parte del edificio de Dios mediante la operación del Espíritu Divino mezclado en nuestro espíritu. Esta es la dirección en la cual nos dirigimos. Sin embargo, en el mensaje de hoy ganaremos una nueva apreciación por la obra de Dios, al darnos cuenta del lugar miserable en el que empezamos. En los mensajes subsecuentes veremos lo que la gracia de Dios logra en nosotros. Nosotros, quienes éramos pecadores miserables, hemos sido hechos hijos de Dios y miembros del cuerpo de Cristo por la gracia de Dios. Pero no nos adelantemos, ya que debemos comenzar desde Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 3. Contemplemos por un momento la situación de la humanidad caída, pero no perdamos de vista la consumación de la obra que Dios efectúa en el hombre. A pesar de que comenzamos de una manera miserable, terminaremos de una manera gloriosa. Eric, cuando Winnesley daba sus mensajes, tenía por costumbre pintar un cuadro claro y definido sobre un fondo negro, con lo cual
lograba presentar un contraste muy intenso. Esa es precisamente la secuencia que observamos en el capítulo 2 de Efesios. Voy a leer unos versículos que son la base del mensaje de hoy. Y estos están en Efesios 2, 1 al 3, que dicen: «Y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros nos conducíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás». Con estos versículos iniciamos el primer segmento de hoy. Adelante con Witness Lee. The miserable situation in chapter 2. Ahora llegamos a la condición miserable que se describe en Efesios 2. Nothing excellent in these 3 verses. En estos 3 versículos no vemos nada excelente. Every point is Cada punto que se enumera aquí es miserable. Sin embargo, el capítulo 2 no se centra en estas cosas miserables, sino en cómo se produce y cómo se edifica la iglesia. Al final del capítulo 1, vemos que la iglesia, como el cuerpo de Cristo, se produce mediante la transmisión que proviene del Cristo ascendido. Pero ya sabemos que todo tiene 2 lados. Esta es la iglesia desde la perspectiva positiva, vista desde lo alto. Sin embargo, no solo debemos ver la iglesia desde arriba, sino también desde abajo. En el capítulo 1, Pablo mira la iglesia desde el punto de vista de los lugares celestiales. Pero en el capítulo 2, en el versículo 1 comienza: «Y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados». Ustedes saben que nadie compone una oración gramatical comenzando con la conjunción «y». Según la gramática, la conjunción «y» indica que la última oración del capítulo 1 no está completa. El último versículo del capítulo 1 revela que la iglesia, el cuerpo de Cristo, fue producida por Cristo mediante lo que Él logró. Pero eso no es todo. La iglesia tiene 2 lados. Y el primer versículo del capítulo 2 nos muestra el otro lado. «Y vosotros». Este capítulo revela el trasfondo, la esfera de muerte de donde fue producida la iglesia. Como ya dije, la iglesia tiene 2 lados. Se puede apreciar el lado de Cristo y también el lado nuestro. «Y vosotros». Por eso en Efesios 2:1 Pablo dice: «Y vosotros». La iglesia no solo tiene el aspecto de la divinidad, sino también el aspecto de la humanidad. En el capítulo 1 vemos que la iglesia se produce al transmitírsele la divinidad, mientras que en el capítulo 2 vemos que la iglesia procede de la humanidad. Digo de nuevo que esta conjunción «y» al comienzo de 2:1 tiene mucha importancia, pues une estos 2 aspectos de la iglesia. Eric, el capítulo 2 inicia con una cantidad de asuntos negativos, pero es animante ver que no concluye de esa manera. Me gusta mucho la aplicación positiva que Witness Lee hizo al final del segmento anterior. Al comparar el final del capítulo 1 y el comienzo del capítulo 2, vemos los elementos constituyentes de la iglesia, que son el elemento divino y el humano. ¿Podría usted entonces comentar acerca de ello? El punto central radica en que la iglesia es un organismo que posee una constitución orgánica tanto divina como humana. Este es el pensamiento bajo el cual debemos ver el libro de Efesios. La iglesia no es solo humana, compuesta de seres humanos, sino que es divinamente humana. Y la iglesia no es solo divina, teniendo a Dios como elemento, sino que es humanamente divina. El capítulo 1 de Efesios hace énfasis en el punto de vista divino y en el aspecto divino de la iglesia. Esto es,
que la iglesia surge de la transmisión y la impartición del Dios triuno en el hombre tripartito. Pero el capítulo 2 enfatiza el aspecto humano y la condición miserable en la que se encuentra la humanidad. Según el propósito eterno de Dios, la iglesia debe ser una entidad, un organismo tanto divino como humano. El problema radica en el aspecto humano, es decir, en la condición caída, lamentable y miserable en la que se encuentra el hombre sin Dios. No obstante, en la eternidad pasada, Dios nos escogió para filiación, y fuimos escogidos para ser santos y sin mancha delante de Él en amor. Eso es lo que Dios ha decretado y designado para nosotros en el futuro. Pero la realidad es que nosotros estamos en una condición miserable, muertos en delitos y pecados. ¿Cómo podría Dios obtener un organismo divino y humano cuando la parte humana es totalmente caída, pecaminosa y muerta? Bueno, Dios tiene la manera de lograr su propósito, ya que Él está lleno de gracia y de vida. Él tiene la manera de anular la obra de Satanás. Él tiene la manera de perdonar a los pecadores. Él tiene la manera de dar vida a aquellos que están espiritualmente muertos. Finalmente, Dios obtendrá la iglesia como una entidad divina y humana, salvando a los seres humanos caídos para que tengan acceso a Él y sean su morada. El capítulo 2 de Efesios concluye presentándonos la consumación de la unión orgánica entre Dios y el hombre. Al final, contemplamos una sola entidad, un solo organismo, el cual es la iglesia, el templo de Dios, la morada de Dios en el espíritu del hombre. En la siguiente sección veremos una comparación entre el libro de Romanos y el libro de Efesios. En Romanos, Pablo afirma de forma contundente que la humanidad está fundamentalmente constituida de pecado, puesto que todos han pecado y carecen de la gloria de Dios, conforme a lo que dice Romanos 3:23. Pero en el libro de Efesios, Pablo hace notar que nuestro problema es más profundo que el pecado, puesto que el hombre está muerto en delitos y pecados. Esta es la perspectiva de Efesios. El problema no es que el hombre sea pecaminoso, sino que está muerto. Bueno, escuchemos de nuevo a Witness Lee. Do you like this word? ¿Les gusta esta frase? Being dead. Muertos en delitos y pecados. Not only being sin, Nosotros no solo éramos pecaminosos, no solamente estábamos caídos, sino también estábamos muertos. En 1947, mientras predicaba el Evangelio en Shanghai, el primer día del año, una mañana me puse de pie y le dije a los que me escuchaban: amigos, ustedes saben que los predicadores cristianos debemos ser sinceros y tenemos que hablar la verdad. Así que tenemos que decirles a ustedes cuál es su verdadera condición. Ustedes no solamente son pecadores, sino que están muertos. No les vamos a engañar. Tenemos que decirles dónde están. Todos ustedes están en un ataúd y su gran mansión es una gran tumba. Tal vez se consideren damas y caballeros cultos, pero en realidad son personas muertas y sepultadas. why I tell you this? Les digo esto Because Jesus is coming porque ahora Cristo viene to raise you up, y quiere resucitarlos, to make you alive and raise you up quiere darles vida and get you out of the coffin. y quiere sacarlos del ataúd. That's a good gospel. Esa fue una buena predicación del Evangelio. Romans is dealing with Miren, el libro de Romanos trata del pecado. No recalca el hecho de que las personas caídas están muertas. Más bien hace hincapié en los pecados y en el pecado. Sin embargo, en el libro de Efesios se pone énfasis en la muerte, en la necesidad que tienen las personas muertas. La salvación revelada en Romanos se basa en la justicia y dice que el Evangelio de Dios es poderoso para salvar porque en él se revela la justicia de Dios. En Romanos Dios nos salva mediante su justicia, pero en Efesios Dios salva a los muertos con la vida. ¿Por qué?
porque la justicia no le beneficia a las personas muertas, y nosotros estábamos muertos. Lo que necesitábamos era vida. Si yo estoy muerto, ¿qué necesito? Sí, necesito vida. Eric, el evangelio que Pablo presenta en Romanos muestra que Dios salva a los pecadores por medio de su justicia, pero la salvación que obtenemos en Efesios es de otra índole, ¿verdad? Es cierto, Víctor, pero no es fácil verlo. Y la razón es que en la mente de muchos predicadores y maestros de la Biblia, la visión presentada en Efesios 2 es inferior a la visión revelada en Romanos. Puesto que todavía somos muy naturales, es muy fácil ver lo que presenta Romanos, es decir, que somos pecadores, que necesitan ser salvos mediante la justicia de Dios. ¿Cómo puede Dios aprobarnos conforme a la norma de su justicia? Solo por la gracia, por medio de la fe en Cristo. Solo Cristo puede ser nuestra justicia, representado por el mejor vestido en Lucas 15, para que así podamos tener paz con Dios y estar en su presencia. En términos generales, los cristianos prestan mucha atención a los asuntos morales, a los asuntos éticos, a los asuntos relacionados con el pecado y la injusticia. El evangelio que muchos presentan, conforme a Romanos, es que Cristo murió por nuestros pecados, lo cual es profundamente cierto, ya que eso forma parte de los rudimentos del evangelio. Pero en cierta medida, esa verdad bíblica puede ser un velo que nos impida ver la revelación presentada en Efesios 2. Es muy común escuchar a los predicadores y maestros de la Biblia citar Efesios 2, versículos 8 y 9, para hablar acerca de la así llamada doctrina de la gracia, o sea, la justificación por la gracia, por medio de la fe y no por obras. Pero muchos cristianos no entienden claramente la diferencia entre ser salvos por medio de la justicia y ser salvos mediante la vida de Cristo. Y la diferencia es la siguiente. Puesto que somos pecadores, necesitamos ser salvos mediante la justicia de Dios. Pero como también estamos muertos, necesitamos ser salvos mediante la vida de Cristo. Necesitamos tanto la justicia como la vida. Es decir, necesitamos tanto la salvación descrita en Romanos como la salvación que se revela en Efesios. El libro de Efesios describe la condición miserable en que estábamos, muertos en delitos y pecados. El pecado entró en nosotros y produjo la muerte. La muerte es un problema más grave que los pecados. Aun si nuestros delitos y pecados fueran perdonados, pero seguimos muertos, ¿cómo podría Dios obtener una entidad divina y humana llena de su vida, tal como la iglesia? Dios es el Dios de los vivos y no de los muertos. Por lo tanto, Él tiene que hacernos vivientes. Estrictamente hablando, la salvación descrita en Efesios 2 se refiere a las personas muertas que son resucitadas. Esto significa que nuestro espíritu, que estaba en una condición de muerte, fue resucitado por el Dios de la resurrección. Esto es lo que significa ser salvos por gracia, por medio de la fe, y no por obras, para que nadie se gloríe. Esta es la visión presentada en Efesios 2. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero ahora vivimos en Cristo. La iglesia, la cual es el deleite de Dios, es una entidad compuesta de dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Ambas partes, tanto la divina como la humana, deben ser vivientes. Por eso la salvación en Efesios 2 habla de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo, para que llegásemos a formar parte de la morada de Dios, la cual es la iglesia. En Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos en su vida. Aquí dice que fuimos reconciliados por la muerte de Cristo, pero
que mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos en su vida. ¿A qué se refiere esta frase de que seremos salvos en su vida? Es una bendición ver en las Santas Escrituras la salvación que Dios efectúa por medio de su vida divina. Una vez que aplicamos la justicia de Dios, que es Cristo, entonces por la gracia, por medio de la fe, la cual es don de Dios, entraremos en el proceso de ser salvos en la vida de Cristo. Tanto Romanos como Efesios nos conducen al mismo punto, esto es, al cuerpo de Cristo, el cual es una entidad divina y humana. El capítulo 1 de Efesios habla acerca del perdón de los pecados y de la redención efectuada por Cristo, mientras que el capítulo 2 habla acerca de la salvación completa que Dios efectúa en su vida de resurrección. Cuando predicamos el Evangelio a las personas, no solo necesitamos decirles que son pecadores, que necesitan a Cristo como su justicia, para que Dios los apruebe y justifique, sino que además necesitamos ser fieles para decirles que están muertos y que por lo tanto necesitan recibir a Cristo como la vida de resurrección. En Romanos 5:10 vemos el aspecto de la justicia con respecto al hecho de que Cristo murió por nuestros pecados. Pero en ese versículo también vemos el aspecto de la vida de Cristo, ya que una vez hemos sido reconciliados, todavía necesitamos ser salvos en la vida de Cristo, la vida de resurrección. El objetivo de ambos aspectos es el mismo. La meta es que Dios obtenga un organismo divino y humano, la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, la casa del Dios viviente. Eric, entonces quiero animar a todos los radioyentes a que sigan escuchando el Estudio Vida y así puedan ver cómo concluye el capítulo 2 de Efesios. Nosotros, los que estamos muertos en delitos y pecados, estamos llegando a ser en Cristo la casa de Dios, su templo. Y esto es maravilloso. Gracias por habernos acompañado, Eric. Gracias por invitarme de nuevo. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado No améis al mundo. Este es un libro en audio por Watchman Nee. El apóstol Juan dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Ha tratado alguna vez de ser libre del poder y la atracción del mundo? ¿Ha buscado ser liberado de la tentación? El apóstol Pablo dice que todo el mundo queda bajo el juicio de Dios, porque no conoció a Dios. Y la razón por la cual el Señor nos disciplina es para que no seamos condenados con el mundo. Y Santiago dice que debemos guardarnos sin mancha del mundo. Y el que quiera ser amigo del mundo es enemigo de Dios. Y el apóstol Pedro continúa diciendo que hay que huir de la corrupción del mundo. Apocalipsis habla de que Satanás engaña al mundo entero. Entonces, ¿cómo podemos ser liberados del mundo? El mundo nos tiene atrapados. Entonces, ¿cómo podemos salir de este lazo? En este libro en audio, No améis al mundo, Watchman Nee presenta que la única manera que podemos escaparnos del mundo no es por medio de alejarnos del mundo físicamente y ser monjes o ermitas en el desierto, sino que tenemos que ver la naturaleza del mundo. Si la vemos, somos liberados de su poder. El carácter esencial del mundo es satánico y está en enemistad contra Dios. Ver esto es encontrar liberación del mundo. Este es un libro en audio presentado por Living Stream Ministry. No améis al mundo por Watchman Nee. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad,
y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, el Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad, como respuesta a esta convicción. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.